les digo, a veces uno se vuelve loco en este mundo y yo no pretendo entender más que una partecita, pero es una parte que es extremadamente importante en cuanto al trabajo que hacemos en todo el área de prevención de la violencia sexual, de género, igualdad de mujeres, salud, etcétera. Y a eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta ahorita preguntas, este, no sé si quieran alguna aclaración que pueda yo hacer, que a lo mejor no la puedo hacer, pero en fin. Yo nada más te pediría, Esther, si cuando hay diagramas como este, puedes ayudarnos a seguirte con el cursor para que Ah, veamos dónde andas. ok, ok, muy bien. Yo tengo una pregunta. A ver, Ayer nos decías que, por ejemplo, las definiciones que habíamos visto eran definiciones operativas, pero no oficiales, porque esas tenían que pasar por la Asamblea General. ¿Y cómo pueden pasar por la Asamblea General? O sea, se meten como a la, no sé, a la línea de discusión de un día, la mete a algún país, o cómo opera, cómo se puede llegar a llevarlo a la Asamblea General. a ver, ¿me puedes repetir la pregunta porque me perdí un poquito? Ayer nos decías que la definición que revisábamos, por ejemplo, Ajá, ok, sí, no oficiales. sí. Y entonces, que porque para ser oficiales tenían que pasar por la Asamblea General o ser aprobadas, ¿no? Por la Por la Asamblea. Asamblea General de la OMS, en Ajá. este caso, sí, porque es Entonces, de salud, sí. ajá. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se hace, que debe ser complicadísimo, para que llegue a la Asamblea General? O sea, ¿quién lo puede meter? ¿Quién decide que se aborde o se acepte, etcétera? ¿O cómo funciona? Bueno, puede ser presentada por un país, Ah, definitivamente. Un país lo puede presentar, pero para que un país lo presente, antes de que lo presente, va a negociar con muchos aliados, porque si, por ejemplo, va y se lo presenta solito, este, no va a tener el apoyo. Entonces, primero muchas veces se tiene que negociar. Todo esto muchas veces va a nivel de primero negociar las cosas. Mira, y muchas veces es toma y daca, ¿no? Como les decía yo, lo que ocurrió en el Cairo, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, patrocinada o operada básicamente por el Fondo de Población. En un momento dado, el toma y daca fue, mira, yo te apoyo en todo el paquete, pero le quitas lo sexual, ¿sí? Si no le quitas lo sexual, pues yo no te apoyo en todo el paquete, ¿no? Entonces la negociación es, bueno, mira, y si le pongo una coma aquí, me apoyas, bueno, pues a lo mejor sí, pero ¿por qué no le das vuelta a tal párrafo? Es decir, las negociaciones muchas veces son cuestiones de lenguaje, pero muchas cosas ya están operadas. Por supuesto, el secretariado general es enorme. El secretariado general, como les decía, cada uno de estos organismos vive en lugares distintos. Por ejemplo, ONUCIDA vive en Ginebra, este, eh, la UNESCO vive en París, ¿no? Es decir, y hay muchísimos lugares, inclusive relativamente exóticos que son lugares desde donde opera, ¿no? Y cada uno de esos tiene un secretariado muy grande. Y ese secretariado está dividido en una enormidad si ustedes ya se meten a cada uno de los organismos, van a encontrar las divisiones y todo lo que esto tiene, ¿no? Pero si yo quiero, por ejemplo, mucho se ha hablado, y todo el mundo dice, lo ideal es que esto que hemos creado en la UAS, el Día Mundial para la Salud Sexual, sea un día de las Naciones Unidas. ¡Ugh! ¡Ugh! A ver, espérenme. Esto va a ser bastante complicado. ¿Qué puedo yo hacer? Pues a lo mejor tal vez puedo convencer al bloque de países europeos que a su vez
tendrán que hablar con el bloque de países latinoamericanos, etcétera, porque hay grupos. Además hay otros grupos, como por ejemplo hay un grupo que se llama el Grupo de los 20, que son los 20 países más poderosos. Es decir, todo va muchas veces en función de bloques, de grupos, ¿no? Entonces, para convencerlo y para llevarlo yo ante la Asamblea General, voy a necesitar un trabajo muy, muy prolongado y muy costoso, porque mucho del cabildeo se tiene que hacer in situ y tiene uno que ir hablando prácticamente a veces misión por misión. Y tiene uno que, es decir, esto cuando no se ha vivido, uno no se imagina lo complejo y lo desgastante energéticamente que puede ser. Pero es decir, estos procesos, hay gente, particularmente en muchos lados, en Estados Unidos, a la cual le pagan por ser cabildero, ¿no? Es decir, le pagan, esa es su función, entonces, claro, te puedes dedicar a eso, si te pagan, porque ese es tu trabajo, ¿no? Pero como parte de organismos, sobre todo de organismos de la sociedad civil, si tú estás al mismo tiempo que tienes que hacer otras cosas, si tienes que vivir, estás metido en estos rollos, yo cada vez que voy, son una semana y media a Naciones Unidas, que yo después de un día siempre digo, ¿por qué estoy tan cansada? Estoy agotada, ya no puedo más. Estoy en Nueva York y quiero, después de salir, después de terminar, ir a la ópera o irme a un musical. Pues nada, voy y me tiro en el hotel absolutamente exhausta, muerta, porque el trabajo ha sido tan intenso durante el día, esta cosa de, y vale para todo, es decir, esto es todo, ¿no? Esta cosa de medir fuerzas, de qué, con quién hablo, cómo hablo, un poco lo que decíamos ayer, por ejemplo, con la cuestión de los derechos sexuales y de cómo se hace importante el lenguaje. Yo no puedo ir con el lenguaje de derechos sexuales a, por ejemplo, a todo mi grupo que estoy tratando de convencer, a la Comisión de ONGs de ECOSOC, no puedo ir con la misma. Con algunos sí, ¿no? Que van a ser mis aliados y que les interese, que también van a empujar. Y también no crean, los aliados también tienen sus propios intereses y son aliados también porque están empujando agendas propias, ¿eh? No seamos ingenuos en pensar, ay, todos somos muy amiguitos. No, también hay intereses particulares y a la hora de la hora muchas veces se van a cambiar nuevamente, es el toma y daca, ¿no? Yo te apoyo aquí, pero tú me apoyas allá. Bueno, ¿qué otras preguntas? Yo. Sí. ¿Dónde está en el diagrama las sociedades civiles? No la encuentro. Y la otra pregunta es, ¿cómo le hacen cuando se juntan dos organismos, por ejemplo, la UNESCO y la OMS, para tomar una decisión? Por ejemplo, lo que tiene que ver con educación sexual. Ok, ahí voy. Mira, ¿dónde está el ECOSOC? Aquí está el ECOSOC. Y la ECOSOC tiene una comisión de ONGs. ¿Dónde está? En las comisiones orgánicas, las regionales. Probablemente está acá y a lo mejor no está escrito, pero hay un comité de ECOSOC aquí, que es el comité de ONGs, que es el organismo que sesiona 2 veces al año y que es el que admite o no a las asociaciones que piden su admisión como con estatus consultivo. Okay. Gracias. No lo encuentro, pero es parte de ECOSOC. Okay. Pero ECOSOC también son 50 y tantos países, esta comisión son 19 países que también se van rotando, ¿no? Y que examinan, estos países examinan cada
cierto tiempo todas las solicitudes que les llegan. Ok, esa es una pregunta. La otra, ¿Cómo? bueno, miren, muchas veces los acuerdos son, por ejemplo, informales, es decir, formalmente, todo lo que tendría que ver con educación en la escuela le pertenece a, a UNESCO. Lo que tiene que ver con salud reproductiva y ahora salud sexual fuera de la escuela le pertenece por este tipo de definiciones o de acuerdos al fondo de población. Acá, no es el fondo de población. Ufpa, aquí está. Aquí está. Le pertenece al fondo de población. Ok. Bueno, por ejemplo, vamos a ver cómo se hace si quiero hacer algo de educación sexual. Pues entonces primero alguien lo propone, pero luego también se tiene que negociar entre los, digamos, los aliados en el sistema. Es decir, para que le pongan su sellito cada uno, tengo que ir yo, que por ejemplo, que acabo de redactar esto en UNESCO, ¿no? Tengo que ir a visitar a cada uno de mis aliados, etcétera, y decirle, mira, esto es lo que estoy haciendo, etcétera, y desde el principio, vamos a hacer una comisión para tal, vamos a trabajar en tal, entonces, por favor, tú, OMS, mándame a un experto a que se junte conmigo para que sacamos ciertas cosas. Entonces, hay muchas cosas donde hay esta colaboración, muchísimas, ¿no? Y muchísima, pero también hay lo que se llama la defensa del territorio. Muchas veces un organismo dice, oye, tú, OMS, ¿por qué te estás metiendo en esto? Si esto, por ejemplo, si es educación, ¿qué tienes tú que ver? Tú no tienes que ver en esto, ¿no? No te metas, ¿no? Entonces, eso, bueno, ocurre a nivel de personas, a nivel muchas veces, digamos, eh, de secciones internas, pero sí ocurre, ¿eh? Ocurre definitivamente. Yo lo he visto muchísimo, de que, oye, tú estás convocando a un taller sobre tal cosa. ¿Por qué no me has avisado? ¿Por qué no me has invitado? Si ese es tema mío, ¿no? Entonces, las temáticas, es decir, son temáticas que se reconoce que son temáticas multidimensionales, multisectoriales, y sin embargo, muchas veces se trabajan. Entonces, esa es la forma en que se ponen de acuerdo. Muchas veces los acuerdos son totalmente a nivel de los secretariados de los organismos y muchas veces a nivel de personas. No sé si les queda claro. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Sí. ¿Se puede ser parte de unas cosas pero no de otras? Por ejemplo, lo que dice Estados Unidos, que va a quitar el apoyo a la OMS. Pero, ¿se puede? Sí. Estados Unidos, por ejemplo, no es parte de UNESCO. Hace algunos años que se retiró, ¿no? En esas asambleas generales sí se pueden ser parte o no. Es decir, hay algún momento en que algún país puede decir, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo y me retiro. Sí, sí se puede ser parte o no, sin dejar de ser parte de la Asamblea General, ¿no? Pero aparte, es decir, los representantes en la Asamblea General son unos y los representantes en los organismos son otros, en las asambleas de los organismos son otros. Teóricamente, por ejemplo, siempre las máximas autoridades de los países. La UNESCO, ¿a quién teóricamente tiene que ir? Pues todos los ministros por ejemplo, en París, en la UNESCO, todos los ministros de educación. Pero aparte de eso, hay representantes de país que viven y que están allí. Entonces, nosotros tenemos representante de México ante la UNESCO.
representante de México ante la OPS. A veces, claro, por supuesto, son representantes, por ejemplo, de México ante todos los organismos que están en Ginebra, ¿no? Cuestiones de costo. A veces, por ejemplo, los representantes que son muy fuertes y que tienen oficinas bastante grandes son los que están, por ejemplo, en Nueva York. En este momento, nuestro representante ante el sistema de Naciones Unidas es Juan Ramón de la Fuente. Él es el representante. Y ese es nombramiento directo presidencial, etcétera, porque además, porque puede darse el caso, y ya se dio, en que el representante toma una posición que no es la posición del país. Y saben lo que le pasa al representante, ¿no? Pues lo echan fuera, ¿no? Eso ya ocurrió. Ocurrió con Aguilar Sincer. En relación con esto, el perfil profesional que debe tener cada uno de los participantes o participantes y representantes de cada uno de los organismos obedece más a cuestiones políticas que de la ciencia que traen atrás? En general, sí. En general, sí. Muchas veces el representante ante la UNESCO no sabe nada de educación, ¿no? Es más una representación política que una representación técnica. Ahora, esos a su vez tienen sus técnicos, ¿no? Y hay, por ejemplo, en Nueva York hay gente que sabe prácticamente de cada, y sobre todo es gente, básicamente, ¿de dónde proviene toda esta gente? De la gente de relaciones internacionales. Porque ustedes se darán cuenta que para entender esto se requiere que uno haga la carrera de relaciones internacionales, ¿no? Y se especialice en Naciones Unidas, ¿no? Porque verdaderamente es complejo. Pero muchas veces los representantes no son especialistas en la materia. Lo que son representantes del país y que realmente saben la política del país y lo que el país va a representar. Y además, muchas veces, por ejemplo, se tiene que hacer lo que se llama consulta a la capital. Yo no puedo tomar una decisión, yo por mí misma tengo que consultar, ¿no? Tengo que consultar a mi secretario de Relaciones Exteriores y muchas veces más arriba, para tomar una cierta posición. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, es decir, seguramente se consultó a nivel de parlamentos o a nivel inclusive de presidentes o primeros ministros. Bueno, Gracias. A ver, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y como ven, por ejemplo, muchas veces la gente dice, es que yo quiero trabajar en Naciones Unidas. Sí, ¿quieres trabajar en Naciones Unidas? ¿Qué, en dónde y cómo, no? Es de una, bueno, y cada uno de los organismos internacionales sí tiene, la mayor parte de la gente de sus secretariados sí pertenece, por ejemplo, en el caso de la OMS, a gente de profesionales de la salud, ¿no? Ahí se van a encontrar con que la mayoría son médicos, enfermeros, enfermeras, mucha gente, economistas de la salud, pero todo relacionado, ¿no? Ah, bueno, otra cosa que no mencioné es que muchas veces estos organismos tienen representaciones regionales, ¿no? Como por ejemplo la OMS, la UNESCO, etcétera. Y por ejemplo, caso muy interesante, la OMS, ¿cuál es su representación regional para las Américas? La Organización Panamericana de la Salud. Pero la Organización Panamericana de la Salud antecede a Naciones Unidas. Entonces es doble. Se llama Oficina Sanitaria Panamericana, así se llamaba, pero al mismo tiempo es OMS, pero es el único caso. Y eso la hace muy independiente. Y a su vez tiene
en cada país un representante. La UNESCO también, la UNESCO tiene nuestra representación regional. ¿Dónde está? Está en Santiago. Pero tenemos representantes en regionales, etcétera, que a veces, pero que a veces son muy débiles, ¿eh? No crean. Y eso, el fondo de población, la regional está en Panamá, pero a su vez tenemos representación en varios países. No siempre es un solo país. Por ejemplo, el representante de México es representante para México, República Dominicana y Cuba, ¿no? Entonces se van juntando así para poder, también para bajar costos de las oficinas, porque son costosísimas estas cosas. Y ya, bueno, ya hablé con nuestra amiga la sexóloga, la que me refirió. A ver, no oigo bien. ¿Quién habla? ¿Quién estaba hablando que no escuché? ¿No hablaba alguien? Bueno. Preguntas, dudas. Ok. Entonces me voy a la siguiente. Bueno, ahí está la Asamblea General y ese es la gran sala de la Asamblea General. Y hay un montón de salitas chiquititas que son mini versiones de esta sala, grandotototota, ¿no? En donde están sentados, ¿cómo están sentados? Por orden alfabético. Es decir, aquí en esta parte, digamos, de acá, de todas estas sillas van por orden alfabético. Entonces, generalmente uno tiene vecinos de otros países diferentes que van con M, ¿no? Entonces, México está con Myanmar y en fin, ¿no? Y atrás se sientan los representantes de los organismos, como por ejemplo de UNESCO, etcétera, que tampoco pueden hablar. Y hasta atrás o hasta arriba, cuando nos dan permiso, la sociedad civil. A veces hay, se puede hablar, hay protocolos muy, muy específicos de cómo se habla y cómo se dirige, etcétera. Y hablan todos estos primero, todos estos después, y a veces se les da cierto lugar o cierta a la sociedad civil. A veces. Bueno. Aquí la mayor parte de las cosas son por votación. Casi imposible ser consenso, aunque sí, por ejemplo, pues derechos humanos, ¿no? Fue consenso. Ok. Bueno. Esther, ¿y quién está en el podium? En el podium eso se eligen. Hay un presidente de la sesión que se elige con sus representantes, generalmente regionales. Yeah. Entonces, por ejemplo, para la sesión número 60 y tantos, elijo el que va a dirigir la sesión es Uruguay, ¿no? Pero entonces voy a tener adjunto su presidente adjunto va a ser África, alguien de África, etcétera, ¿no? Eso se elige. Entonces, para cada organismo ahí también hay mucha negociación. Y acá abajo se sientan la gente que toma notas, etcétera, las minutas. Todo esto es muy ilustrativo y saben que se puede ver todo actualmente, se graba. Y no solamente se graba, se transmite en vivo. Es decir, cada vez, por ejemplo, que yo estoy en Naciones Unidas, se transmite en vivo. Entonces yo nada más les aviso, ojo, vean, porque hoy, en la sesión en donde yo voy a participar, hay una sesión, precisamente porque de eso se trata, hay una hora específica para los organismos de la sociedad civil. Y si me inscribo, yo ya sé que voy a participar, entonces puedo avisar, y eso pasa todo el tiempo, pero se puede ver a tiempo real. Entonces, si yo quiero ver el debate
del Consejo de Seguridad, lo puedo ver en tiempo real. Puedo ver en tiempo real todos los debates que tienen que ver y puedo ver, allí es donde yo veo el balance de poder, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Comisión de Población y Desarrollo o de la comisión, por ejemplo, este año iba a ser muy, muy, muy importante todas las sesiones que tenía de la Comisión del Estatus de la Mujer. ¿Por qué? Porque era el aniversario número 25 después de Beijing, pero eso fue en mayo, se suspendió. Pero, por ejemplo, muchos que no íbamos a ir por muchas razones, podíamos seguir absolutamente todas las sesiones plenarias a través de este mecanismo. Es decir, hay todo un mecanismo que está constantemente monitoreando y transmitiendo. Entonces, uno prácticamente puede seguir todo ese tipo de cosas si a uno le interesan. Por ejemplo, le digo, lo de la mujer, y era muy interesante para nosotros porque esperábamos un gran debate en toda esta temática que tiene que ver con la salud sexual y la salud reproductiva. Sin embargo, pues debido al COVID no se dio. Oye, Esther, a esos debates podemos entrar nosotros. A verlos. Físicamente, Perdón. físicamente, si estás en Nueva York o si estás... No, por internet. En la todo el mundo, sí, es totalmente abierto. Ok. Oye, ¿nos puedes pasar luego el link? Sí. Gracias. Les voy a mandar el link de el web vivo de Naciones Unidas. Y ustedes ahí se pueden meter y ver qué sesión les interesa, ¿no? Y qué discusión les interesa. Porque hay un link, abajo hay un montón de cuadritos, y entonces yo escojo que quiero ver la discusión sobre todos los países de pequeñas islas del mundo, ¿no? Que ese es un grupo importante y grande, ¿no? Que de todos los países que son islas chiquitas y que tienen problemas muy específicos. Entonces ya se juntaron todos y hay todo un grupo de pequeñas islas. Entonces quiero ver ese debate porque a lo mejor yo soy de una de esas pequeñas islas, ¿no? Allá en el Pacífico del Sur, etcétera, o porque me interesa, porque quiero ver el balance de poder, si cómo van. Y por ejemplo, todas las sesiones del comité de ONGs, todas se transmiten, todo se puede entrar, todo se puede ver. Es decir, uno podría pasarse todo el tiempo, solamente viendo las sesiones de Naciones Unidas en sus diferentes organismos. Y lo mismo va para las sesiones de la OMS, de UNESCO, todo ahora, actualmente todo se transmite y todo se queda grabado. Así es de que cuando vale más que uno esté seguro qué va a decir, porque se queda grabado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, a lo mejor suena un poco tonta, pero me llena de curiosidad. Es que en cada fila hay un acomodo como, bueno, me llama la atención porque hay como hay como sillas en amarillo y unas en azul. O sea, hay unas sillas y hay personas, hay como así. Porque hay un representante y hay otros que van atrás, que son gente que tiene representación oficial, pero que el que habla es el de acá, o a veces hay movimientos. Miren, por ejemplo, en el Cairo, yo fui parte de la delegación oficial, entonces acá estaba el jefe de misión, y acá estábamos, bueno, 2 o 3 personas, porque las demás pues, no cabíamos, porque éramos muchos los de la delegación oficial, pero en un momento dado, sí me puedo sentar aquí. Pero si yo no soy delegado oficial, no puedo entrar a esta parte, no puedo. Tengo que irme para acá arriba. Esther, Sí. ¿con qué temas has participado en la Asamblea General? No, en la Asamblea General yo nunca he participado. Yo he participado en la Comisión de Población y Desarrollo, hablando de derechos sexuales, y he participado mucho bueno, en cosas un poquito más puntual. Participé oficialmente en el Cairo, no hablando yo porque era parte de la delegación, y las delegaciones lo que tienen es que se juntan, determinan, definen, pero el que habla
es el jefe de delegación. Y Ok. actualmente pues participo mucho en la comisión de organismos no gubernamentales, el comité de organismos no gubernamentales de ECOSOC, porque la UAS tenemos varios años de estar intentando obtener estatus consultivo. No lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque necesitamos consenso. Y para lograr el consenso necesito el voto, no el voto, pero el consenso de países, por ejemplo, en este momento, como Rusia, como Pakistán, como Nigeria, como Nicaragua, etcétera. Y a esos países está muy difícil que los convenza yo de que mi temática es importante, y en otros casos no solamente de que no es importante, sino de que no es disruptiva de la sociedad, ¿no? Entonces hay quien dice, no, pues esas cosas, eh, Nicaragua, estamos tratando temas delicadísimos, eso tiene que ver con sensibilidades de país, etcétera. Yo tengo que consultar a mi capital. Entonces, bueno, pues ahí ya te mataron, ¿no? Ujú. Sí, Ok. pero he participado en muchas ocasiones. También en estatus de la mujer. Ok. Gracias, Esther. ¿Alguna otra cosa? Bueno, esta solamente la traje para que vieran algunos de los organismos, no son todos, pero aquí están algunos de los que sí son relevantes para nosotros, que son, bueno, el PNUD, que sí es muy importante porque es muchas veces coordinador, ¿no? CEPAL es muy importante porque allí, después voy a hablar, por ejemplo, de procesos como el Consenso de Montevideo, que son organizados por la CEPAL, que es la Comisión Económica, pero a pesar de que la Comisión Económica tiene es decir, toma toda la temática social, ¿no? Por supuesto, la OMS, la FAO, porque tiene que ver, por ejemplo, todo ahora está cortado por el tema género, ¿no? La UNESCO, el UNICEF, que uno tendría que pensar que, por ejemplo, en esta temática, por ejemplo, en la temática de educación de la sexualidad es muy importante, pues UNICEF nunca se quiere meter ahí, ¿eh? Ahí UNICEF es más bien participa, pero medio, no se quiere meter precisamente por lo político del tema. ONU-SIDA, ¿no? Y creo que aquí no está ONU Mujeres, pero también es alguien que está que es muy importante. Entonces, aquí está. Cada uno tiene su loguito, cada uno tiene y cada uno tiene su sitio web donde ustedes pueden entrar, y allí está desmenuzado el organigrama para cada uno de estos, etcétera, quiénes son los que están elegidos en este momento, quiénes son los que la UNESCO la dirige una mujer francesa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy variable. Entonces, estos son la multiplicidad de organismos, son más, pero aquí están revueltos organismos y fondos. Organismos, programas y fondos. Que esa es la historia. Bueno, hasta aquí más o menos quedó claro, ¿no? Bueno, espero. No crean, a veces no, ni yo misma tengo claridad del. Bueno, ahora me voy a una parte que tiene que ver con Naciones Unidas y que es precisamente, digamos, cierto tipo de acuerdos internacionales donde todo el mundo se pone de acuerdo, donde todos los países se ponen de acuerdo. Déjenme buscar un Kleenex. Y recientemente
en el 2015, todos los jefes de Estado firmaron una agenda que se llama la Agenda 2030, que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que fue firmada por todos los jefes de Estado y de gobierno de todos los países de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, son compromisos internacionales, es decir, todos dicen, bueno, ¿cuáles son los grandes problemas que tenemos en este momento? Estos son. Entonces, hagamos una agenda 2030, va al año, ¿por qué se llama 2030? Porque va a ese año. Y el lema es no dejar a nadie atrás. ¿Ustedes ya habían oído hablar de la Agenda 2030? ¿Sí? Bueno, Mayra, tú habías oído hablar de la Agenda 2030. Bueno. Y yo también he visto el documento. Ajá, bueno. Esa agenda se resumió en lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible en algunos casos, sustentable en otros, ¿no? Que son 17 objetivos. Miren, esto viene, antes de tener estos, tuvimos los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron objetivos que fueron, allí fue precisamente muchos países dijeron que no era un acuerdo de todos los países, sino que era un acuerdo, digamos, hecho por los organismos, por Naciones Unidas, por el secretariado, y que por eso se acabaron es decir, que tenían que ser sustituidos por esto que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable, que son 17. Ya están. ¿Cuáles son? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energía asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción, agua, vida submarina, vida de ecosistemas, paz y justicia y alianzas, todas las alianzas, que ahí es donde entra mucho la temática de la sociedad civil. Bueno, cada uno de estos tiene sus metas, que son bastantes metas por cada uno, ¿no? Y cada uno tiene metas, inclusive indicadores. Bueno, déjenme ver un poquito. Ok, bueno. Una pregunta. ¿Esta presentación nos van a hacer favor de pasarla? Que voy copiando, pero no sé si Sí, va a tener. sí. Ok, gracias. Eusebio, Yo quiero. ¿eh? Sí, estará creo que no hay ningún problema. Yo creo que Eusebio la sube, ¿no? Generalmente nos ha subido otra, sí. Bueno, sí, evidentemente sí. Así es que Gracias. no la necesitan. Pero, Ok. debo decirles que, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, inclusive tienen un sitio en internet. Hay todo un sitio donde están cada una con sus metas, etcétera. Bueno, ahorita me voy a regresar a esta, pero quiero, en el caso de México, por ejemplo, cómo operan, ¿no? Es un plan de acción conjunta, esto es desde el punto de vista ya mexicano, ¿no? Y aquí están los objetivos, ¿no? Que van a mexicanos libres, sanos y seguros. Mexicanos comprometidos con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente. Y aquí está todos los que tienen que ver, ¿no? Mexicanos preparados y productivos, y esto me parece que es cooperación. Bueno,
Y cuál es el objetivo? Alcanzar el desarrollo sostenible y se tiene que tomar en cuenta inclusión social, protección ambiental y el crecimiento. Y para lograrlo, hay 193 países, es decir, son los 193 países que se han trabajado o que se han establecido para lograr todo esto. Bueno, me voy, déjenme ver si me voy o me regreso. Bueno, creo que sí lo voy a mencionar porque es muy importante en términos de los acuerdos internacionales. Como les decía yo, muchas de estas cosas y el trabajo grupal se va a dirigir precisamente a el análisis de dónde cabe la salud, la educación, los derechos sexuales en todo ese paquete. Pero hay algo que quiero mencionar. Por ejemplo, así como hay acuerdos internacionales, hay acuerdos regionales. De los acuerdos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con población y desarrollo, que es muy, muy amplio, en Latinoamérica, bajo la dirección de la CEPAL, se desarrolló en el 2013 lo que se llama el Consenso de Montevideo. Nuevamente, ¿qué es el Consenso de Montevideo? Un acuerdo de muchos países, de todos los países de América Latina, para lograr ciertos objetivos, ¿no? Y esos objetivos, espérenme, creo que aquí, no sé si tengo los objetivos, bueno, tienen a su vez medidas prioritarias. ¿Esto por qué lo traigo al caso? Porque, por ejemplo, en esta reunión del consenso, y ahí tienen un consenso, por ejemplo, tenemos muy claramente una temática que solamente se presenta en el Acuerdo Regional de América Latina, que tiene un lenguaje que es inusual para los documentos universales. Fíjense, habla de educación pública universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad. Entonces ahí, por ejemplo, hay toda la temática, digamos, de la educación laica, ¿no? Bueno, ahora fíjense, aquí salieron así, programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, etcétera, respetando la autonomía progresiva del niño y niña, de eso hablaremos más cuando hablemos de las orientaciones, y decisiones informadas de adolescentes sobre su sexualidad. Nuevamente, el enfoque participativo e intercultural de derechos, géneros humanos. Programas de salud sexual y salud reproductiva, separados, oportunos y de calidad para adolescentes, y por ahí también hay toda la temática reproductiva. Fíjense, habla de ejercer derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto es literal del documento de Montevideo. Esto no está en ningún otro documento regional en el mundo. Una vida sexual responsable, placentera y saludable. Es decir, este lenguaje, que es el lenguaje de Montevideo, que fue nuestro consenso regional para el consenso general de población y desarrollo. Es la aportación regional, y esto no lo encuentran en ningún otro lado. ¿Qué es lo que esto hace? Esto hace que a ti que estás haciendo educación sexual allá en un pueblo, en Guerrero, etcétera, esto está firmado por México. Entonces, esto me da a mí un apoyo, un apoyo institucional. Yo lo que estás haciendo cosas horribles, estás corrompiendo a la niñez. Me perdonan, yo lo único que estoy haciendo es siguiendo lo que mi gobierno me marcó en el Consenso de Montevideo.
ahí está, ¿no? Salud sexual, que estoy trabajando específicamente con, por ejemplo, con VIH, ¿no? Pues que estás trabajando en un área que, en fin, que estás trabajando con la diversidad sexual, estás trabajando con homosexuales, qué horror, ¿no? Bueno, aquí estoy hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos, es decir, es una plataforma que a mí me permite trabajar. Bueno, me voy a regresar, entonces, nuevamente, este es otro documento que pueden buscarlo. Hay 2 documentos del Consenso de Montevideo. Uno es el Consenso de Montevideo en sí, así se llama, y el otro se llama Guía Operativa del Consenso de Montevideo. Allí cada una de estas cosas tiene indicadores, ¿no? Con lo cual también hemos trabajado con los indicadores, porque tú dices que implementar programas de educación integral. Tú como continente, tú como país, ¿cómo vas a responder para esto? Porque todo esto tiene que tener también un componente de responsabilidad, ¿no? Es decir, de rendición de cuentas. No es nada más que tú fuiste y hablaste y propusiste, sino qué es lo que, qué rendición, qué es lo que estás dando como rendición de cuentas. Ok. Esto lo pueden revisar y después yo lo tomo porque para América Latina es especialmente importante porque es nuestra plataforma de apoyo para nuestro trabajo. Bueno, ok. Me voy nuevamente a los objetivos. Eusebio, ¿estás por ahí? ¿O no estás? Dime. Es aquí, vamos a hacer grupos nuevamente, porque lo que vamos a trabajar aquí están expresados los objetivos, ¿no? Cada uno tiene metas. Todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con las personas que trabajamos en sexualidad? Entonces, lo que vamos a hacer es que por grupos vamos a pedirles que... ¿Perdón? Es que como estamos usando una plataforma distinta, tengo que ver si la puedo configurar sin terminar la reunión. Ahorita te aviso, dale las instrucciones y ahorita te aviso. Lo que vamos a hacer es hacer un examen y de hecho vamos a ver si hay algunos obviamente tendrán mucho más que ver, otros menos, ¿no? Entonces, vamos a ver por subgrupos cómo hacemos. 1, 2, tomaremos 2, 4, 5, sí. Vamos a tomar los primeros 5 para ver qué tienen que ver con el área donde nosotros trabajamos. Salud sexual, derechos sexuales, educación. ¿Sí? A ver la tecnología. ¿Alguna pregunta por el momento? Yo tengo 2 preguntas. Sí. Bueno, me parece entonces muy relevante el Consenso de Montevideo y muy como a la vanguardia, ¿no? Sí. Entonces, ¿Quién está hablando, soy Diana. Oye. Ok, Diana, sí. Entonces, ahí no se invitó a Nicaragua, por lo que nos decías que pues Nicaragua tiene posiciones muy conservadoras. Miren. Como apoyo al Vaticano. No, el Vaticano no. No, porque nos decías que Nicaragua tiene como una visión muy... no, sí, además, porque hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, donde se menciona aborto, etcétera, y yo les digo una cosa, es que todo esto también se puede firmar con reservas. Puedes decir, yo estoy de acuerdo,
pero tengo mis reservas en esto, esto y esto. Y Nicaragua tiene reservas. Ah, ok. Y la otra pregunta era, había señalado como, bueno, más bien quiero saber si existe como diferencia entre el término sostenible y sustentable. Esa es una discusión muy, muy compleja. Yo te sugeriría que le echaras una mirada, es decir, va más allá de, en realidad, yo, a mi modo de ver, no hay ninguna diferencia, ¿no? Ok. Pero habrá quien diga que sí. Y entonces van a encontrar ustedes el término sustentable, ¿no? En algunos documentos y en otros van a encontrar sostenible. Pero el hecho, es decir, ¿cuál es la esencia? La esencia es el desarrollo que obviamente no es un desarrollo momentáneo, puntual, sino es un desarrollo a largo plazo, ¿no? Y con elementos que le permiten regenerarse. Después van a ver ustedes, les voy a mostrar qué nos está haciendo precisamente el COVID a esto. Porque esto cuando fue tomado, aunque sí lo toma en cuenta, ¿no? Sí toma en cuenta epidemias, etcétera, nunca habíamos pensado en una situación, en realidad sí se había pensado y sí se había, pero probablemente no se relevó suficientemente bien. Entonces, como retomar, bueno, una crisis de la naturaleza que estamos viviendo, ¿qué hace aquí? ¿No? ¿Qué hace a todos estos elementos? Y eso, les digo, las cosas van con una rapidez, todo eso inclusive ya empieza a ser analizado totalmente, ¿no? Y voy a retomarlo más tarde y lo voy a retomar mañana porque creo que es muy importante el que veamos cómo esto son instrumentos vivos, o deberían ser instrumentos vivos, que respondan a las situaciones. Como pueden ser también grandes catástrofes naturales, etcétera. ¿Qué pasó, Eusebio? Necesito suspender la sesión un momento para hacerle una modificación a la configuración y poder tener grupos, porque de hecho estamos usando una otra cuenta hoy y no estaba esa previsión. Entonces necesito un momentito y reinicio la sesión. Entonces, ¿que nos salimos todos? Sí, porque necesito suspender la sesión, si no, no puedo cambiar la configuración. A ver, bueno, ¿nos salimos y luego volvemos a entrar con la misma cuenta o qué? Sí, los mismos números, por favor. O sea, de 5 minutos, bueno, o puede ser un poquito menos. Pues mira, si nos diéramos 10 minutos sería muy, sería muy útil para dos cosas, cualquier tipo de necesidades y traer una taza de café y sobre todo movernos, por favor. Hay que movernos. Entonces, puede ser que un poquito más, nada más que yo dejaría la sesión arrancada y le voy a tratar de quitar eso de las aceptaciones porque a las 11 también estoy un poquito enredado. Pero sí, así hacemos. Bueno, entonces, ¿qué horas son en este momento? A ver. 10:50, 51. 10:50, sí. Entonces, tú tienes que a las 11 te ocupas. Sí, pero puede ser que deje la cosa caminando y ya se van. Ahorita le quito lo de la aceptación. Y nos mandas el... Es el mismo número. Es el mismo link. El mismo número, ok. Entonces, 10 minutos por el momento. 10 a 15 minutos. Gracias. Nos vemos al ratitito. Bye.